La gran mayoría de objetos que nosotros descargamos de internet viene mal escalado. Dos errores que usualmente son muy comunes al momento de hacer un scatter. Le voy a dejar ahí para tener nuestro scatter de forma sumamente rápida y sumamente sencilla. Hola a todos, muchas gracias por darle clic a este video y el día de hoy les voy a enseñar cómo usar el Corona Scatter, que es una herramienta sumamente fácil, sumamente sencilla y a la vez muy rápida, porque te permite duplicar algún objeto sobre una superficie que normalmente es para crear tanto pasto, plantas o árboles o cualquier otro elemento que ustedes quieran duplicar de forma aleatoria. Entonces para eso tengo una escena ya elaborada en el 3D Max para que pasemos a ver cómo es su función de la función de esta herramienta. Y bien, una vez dentro de nuestro 3D Max pueden ver la escena que yo hice de una carretera alrededor de un bosque. Lo único que hice fue hacer puras líneas y pueden ver que es una escena sumamente simple y poner un coche. Ahora bien, el HDRI que yo ocupé, ustedes pueden bajarlo de forma gratuita en la página de hdrihaven.com y yo descargué el que se llama Cedar Bridge. Ahora bien, la segunda cosa que ustedes tienen que descargar es algún tipo de árbol que ustedes encuentren en internet o que ya tengan. De igual manera, si no tienen ninguno, yo descargué este bloque gratuito que vienen 3 bloques de árboles en treescape.org que se llama TreeTrees, el archivo, para que lo busquen y lo descarguen. Una vez esto, empecemos con el Corona Scatter y ver sus funciones y cómo configurarlo de forma correcta. El primer paso, antes de siquiera activar el scatter y crearlo, es checar que los objetos estén bien escalados, que en este caso son los árboles que queremos copiar alrededor de nuestro entorno. ¿Cómo puedo saber si están bien escalados? Simplemente voy a seleccionar un árbol y en vez de la herramienta de mover, yo voy a poner la herramienta de escalado. Y aquí, para comprobar si está bien escalado, aquí la parte de abajo tiene que decir 100% en las 3 casillas. En este caso, la gran mayoría de objetos que nosotros descargamos de internet viene mal escalado. ¿Cómo le puedo hacer para corregirlos? Simplemente con 2 clics. El primer clic sería en la llave inglesa que se llama utilidades. Y bueno, en este caso yo ya seleccioné el Reset Explorer. El otro clic y el último es darle en Reset Selected. Y quiero que vean cómo va a cambiar este valor sumamente incorrecto a el valor de 100%. De igual manera voy a hacer exactamente lo mismo con estos 3 árboles. Ahora bien, una vez ya corregido estos valores, yo me voy a ir a la pestaña de creación y por default ustedes tienen Standard Primitives, que es para crear cajas o cualquier elemento 3D. Yo en vez de Standard Primitives le voy a seleccionar la opción de Corona. Y aquí tenemos C-Scatter, que es Corona Scatter. Yo lo voy a seleccionar con clic izquierdo y voy a hacer un cuadrado, no importa el tamaño, simplemente que ustedes lo pueden ubicar y ver. Ahora bien, el Corona Scatter 001 yo quiero que se llame Bosque, ¿no? Y pueden ver claramente como aquí ya cambió el nombre. Ahora, con 2 sencillas opciones que hay que tocar, ya tendríamos creado nuestro bosque y que ya no aparezca este entorno vacío. La primera es en objetos, la pestaña de objetos, Distribute on Objects, que es básicamente elige la superficie en donde quieres copiar tus elementos, en este caso los árboles. Simplemente le voy a dar en la opción de más y voy a seleccionar el piso, que en este caso yo le puse piso bosque, y voy a quitar la opción de más, si no voy a estar seleccionando los demás elementos de mi escena. La segunda cosa que hay que tocar para hacer nuestro bosque es el Instance Objects, que es qué objetos quiero que se repliquen en la superficie. En este caso yo le voy a dar el signo de más y voy a seleccionar mis 3 árboles y le voy a quitar la herramienta de más para dejar de seleccionar objetos. Y pueden ver claramente cómo ya está varios árboles copiados en la escena. Para comprobarlo, yo voy a iniciar un interactivo con este botoncito. Y de entrada voy a tener 2 errores que usualmente son muy comunes al momento de hacer un scatter.
El primero es que, bueno, aquí nos está saliendo un aviso de error y en el interactivo nos está saliendo que el material de esos árboles no está configurado para el Corona, ya que el archivo que nosotros descargamos, el motor de render fue ocupado para V-Ray. Para corregir este error simplemente le vamos a dar 2 clics en Run Corona Converter y Start Conversion. De igual manera yo lo puedo dar en Fix Corona Gamma Value para verificar que no haya ningún error. Y voy a volver a intentar un interactivo para ver que ya no me salga ningún error y que mi textura sea correcta, ¿no? La que quiero, que son estas hojas verdes con este tronco café. Ahora bien, de entrada ya está viendo muy bien. Pero ¿qué es lo que pasa con el scatter? El 99% de las veces el scatter sale o muy pequeño o muy grande, o sale totalmente erróneo, ¿no? Para el render. En este caso, lo que hay que hacer es saber configurar el scatter. Para eso simplemente le voy a dar clic y me voy a ir a la pestaña de modificadores. Y aquí voy a moverle 3 cosas sumamente importantes. La primera está hasta abajo en la pestaña de Surface Scattering, en donde en Random Distribution yo tengo Count. ¿Cuántas veces quiero que estos árboles se copien? En este caso por default viene en 1000, pero si yo le doy un 10, pueden ver claramente cómo en este viewport que tengo a la izquierda únicamente van a salir estos árboles. Si yo le doy un interactivo, va a salir muy pocos elementos copiados. Yo le voy a dar un stop para que lo podamos ver mejor en nuestros viewports. Y en vez de 10 yo le puedo dar un 100. Y aquí podemos ver claramente cómo va cambiando, ¿no? Voy a hacer un interactivo otra vez para ir viendo los resultados. Y 100 es muy poco. Yo le voy a dar 200 para ver que esté relativamente bien. Y aquí de entrada ya está viendo muy bien, ¿no? Ahora bien, si yo quiero un bosque un poco más tupido, sería subirle la cuenta. O si yo quiero un bosque relativamente vacío, con 200 estaría más que bien. Pero supongamos que yo quiero tupido, ¿no? Le voy a dar un 400. Y de entrada ya está viendo sumamente bien, sin espacios, sin huecos. Y es un bosque completamente vivo. Ahora, esa sería la primera modificación que hay que tocarle en el Surface Scattering. La segunda opción, yo le voy a dar un stop para que lo puedan ver aquí mejor. Selecciono mi scatter. Y las últimas 2 opciones que vamos a tocar es la rotación y la escalada. Por ejemplo, me voy a poner una vista top para que lo puedan entender y ver mejor cómo puedo agregarle más aleatoriedad y más randomización a nuestro bosque. En este caso pueden ver que estos cuadraditos están totalmente rectos, ¿no? Entre sí. Pero si yo en rotación, muy importante, en el eje Z, yo quiero que mis árboles vayan de 45 grados a 270 grados. Aquí pueden ver claramente cómo los árboles ya están rotando, cada uno de forma diferente entre estos valores que yo les asigné en las casillas de Z. Ahora, para darle aún mayor randomización, le vamos a cambiar las alturas y la escala a estos árboles. Para eso yo me voy a ir a la pestaña de Scale, bueno, a la opción. Y aquí me dice que en el eje X vaya del 100% al 100%. Pues yo le puedo decir que vaya del 90% al 120%, ¿no? Y aquí pueden ver claramente cómo, si yo pongo una vista frontal, cómo hay algunos árboles que son más grandes que otros y otros de igual manera son más pequeños. Y así conseguimos un efecto más realista para nuestro bosque o nuestro pasto o cualquier tipo de vegetación que queramos replicar. De igual manera, si el resultado a ustedes no les convence, lo que pueden hacer es irse en la pestaña de Scattering y en Random Seed, en vez de la opción 1, yo tengo la opción 1, pero si yo le pongo la opción 2, los árboles se van a mover de forma totalmente diferente y van a cambiar de posición. Y aquí tengo la opción 2, la opción 3, y así se pueden ir con varias opciones, ¿no? En este caso a mí me gustó la 1 y simplemente le voy a dejar ahí para tener nuestro scatter de forma sumamente rápida y sumamente sencilla. Y listo, ese sería el resultado final de nuestro render usando el Corona Scatter para la carretera y el bosque.
Como pudiste ver, fueron pasos sumamente sencillos, sumamente rápidos, y espero que te haya gustado. Y si te haya servido, por favor dale like, compártelo y no olvides seguirnos también en nuestras redes sociales que te vamos a dejar por aquí, para que puedas seguir viendo más trabajos de este tipo. De igual manera, si tuviste alguna duda o algún comentario, por favor coméntalo aquí en la parte de abajo para poderte leer y seguir mejorando nuestro contenido. Así que hasta la próxima.